la capacidad de decidir. Y esa capacidad de decidir todavía tú y yo la tenemos. Ahora, ¿cuál fue el problema de Adán y Eva? Que decidieron mal. Y esa decisión fue que ellos se unieron a una naturaleza equivocada. Entonces, cada decisión que tú y yo tomamos, nos estamos uniendo a algo. Por eso también dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá. O sea, el hombre toma la decisión de casarse, pero también toma la decisión de dejar para unirse. Eso es un principio que todavía hoy opera en nosotros. Todas tus decisiones están destinadas a dejar algo para unirse a algo. Y para que tú y lo que te está uniendo sean una sola naturaleza. El problema de Adán y Eva es que se unieron a la fuente equivocada, al árbol del conocimiento, y terminó distorsionando su naturaleza perfecta. De tal manera que el pecado de Adán hizo que ellos se unieran a una naturaleza, y el pecado de Caín hizo que esa naturaleza se enseñoreara sobre ellos. Por eso Caín mató a Abel. Caín terminó matando a Abel porque lo que en un día se sembró en Adán y Eva se multiplicó en Caín. Y la decisión de Caín fue aún más profunda, de tal manera que el pecado ya se terminó enseñoreando sobre la persona. Entonces, tus decisiones son tan importantes que hacen que tú y yo no seamos el resultado de aquello que ha sido enseñoreado en ti. Y el hombre siguió cayendo de tal manera que dice en Génesis 6, dice que antes que Dios trajera el diluvio, Dios dice que el espíritu de él no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne. O sea, el hombre no era carne, se transformó en carne. De tal manera que si tú lees Génesis 6, puedes ver que dice que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. O sea, los demonios tuvieron intimidad, tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. De tal manera que crearon una naturaleza, crearon los gigantes en el Antiguo Testamento. O sea, en algún momento los hijos de Dios con los hijos de los hombres o las hijas de los hombres tenían la misma naturaleza, por eso se unieron. Ahí hay un misterio. O sea, tú hoy, para ti parece raro, pero hoy en día, si tú supieras lo que se mueve en el mundo de la brujería, las brujas tienen intimidad con Satanás. O sea, se vuelve a cumplir el mismo principio que hay, de tal manera que la naturaleza del hombre fue terminando siendo corrupta, ajena a Dios, totalmente ajena. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque todavía nosotros no entendemos de qué fuimos liberados. Entonces, tenemos a Dios que hizo pactos con el hombre. Hizo un pacto con Noé, después que fue el diluvio, dice la Biblia que Dios hizo un pacto con Noé de no volver a eliminar la naturaleza, la carne, el ser humano. Dios dice que hizo un pacto de tal manera que cuando llueve, dice, tú ves un arco iris. Esa es la señal del pacto de que Dios dijo nunca más mataré al hombre. Entonces Dios automáticamente a través de ese pacto empezó a ver que la solución no era matar al hombre, sino era recuperarlo. O sea, cada vez que tú veas el pacto del arco iris, no solamente el arco iris te está diciendo que Dios nunca más raerá a la raza humana a través del agua, sino que también Dios dice hay que hacer algo nuevo, porque no es la solución. Entonces Dios vuelve a hacer un pacto con el pueblo de Israel. Dios dice que hizo un pacto con Moisés, hizo un pacto con Israel para que ellos
guardaran. Es más, ellos tenían el arca del pacto, donde viajaba Dios en el tabernáculo, viajaba con ellos y ellos debían guardar la palabra, la ley. Pero la ley para nosotros era un confrontamiento de naturaleza, porque la ley o los mandamientos siempre fueron justos, siempre fueron buenos, siempre fue santa la ley. El problema éramos que nosotros no dábamos la medida, porque por mucho que quisiéramos guardar la ley, no dábamos el estándar. ¿Por qué? Porque la naturaleza nuestra no nos acompaña. No nos acompaña. Entonces, Dios siempre ha gobernado, el reino de Dios siempre ha sido en los cielos, siempre ha sido en todos lados, pero había un problema, en la tierra no había caso. No se podía, porque la corrupción, el engaño, la mentira, el pecado abundó tanto. Por la desobediencia de uno, dice la Biblia, entró el pecado y todos pecamos y todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, ninguno de nosotros podía tener acceso a Dios, por mucho que se esforzara. Entonces tú y yo llegamos acá al Señor con esa naturaleza, con ese peso de pecado que nos asedia. Por eso Pablo dice, despojado de la vieja creación, despojado del peso del pecado, porque el pecado pesa. Hermano querido, yo no sé si usted alguna vez ha tomado o ha tratado de levantar a un muerto. Pesa el doble, el triple, porque llegó a su estado más sublime, por decirlo así, donde la vida lo abandonó. Y como la vida lo abandonó, quedó un peso de pecado y de muerte, que se multiplicó. O sea, yo a lo mejor a usted lo puedo levantar, pero usted muerto yo no lo puedo levantar. Entonces, tú tienes un peso detrás de ti, hay un peso detrás de ti que está metido en tu... Pero lo que Él hizo, la fuente de vida, la fuente de toda la naturaleza de Dios, vino en una persona llamada Jesucristo. Por eso cuando Él aparece en escena y cuando Juan el Bautista predicaba, Él decía, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino de los cielos se acercó por medio de Jesucristo. Estaba en medio de ellos. Y esto lo hemos dicho, que todo lo que Jesús hacía era dar a conocer al Padre, era dar a conocer el reino de los cielos. Pues el reino de los cielos vino por medio de Jesucristo. ¿Por quién vino? En forma de semilla. Él fue, dice la Biblia, el primer grano de trigo. Y Él dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. O sea, ¿qué era Cristo? Era el reino de Dios en forma de semilla, en forma de un pequeño grano. Y ese grano de trigo fue a la cruz, murió, para que la vida que estaba contenida en ese grano de trigo se multiplicara. En 12, en 70, en 120, en 5,000, en 3,000. Y así ha sido y se ha ido multiplicando, multiplicando, multiplicando. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la forma de operar del reino de Dios y el reino de los cielos? El reino de Dios operaba desde afuera. Ahora el reino de los cielos opera desde adentro. Opera dentro de nosotros. Tú y yo recibimos la vida de Cristo en forma de semilla, la cual debe ir abarcando y creciendo en nosotros. Si no
entendemos que el reino de los cielos necesita primeramente ganarte a ti y ganarme a mí. Porque si no te gana a ti, el reino de los cielos no es manifestado, no es visto. Manifestar tiene que ver con ser visto. Sabemos que está presente, porque dice que el reino de los cielos vendrá sin advertencia. ¿Se acuerdan de esa palabra? Que dijimos que la palabra advertencia es sin previo aviso, sin señal visible. Esa palabra advertencia es sin algo que tú lo puedas ver. Ahora, ¿el reino de los cielos, hermano querido, está acá con nosotros? Sí. Está en tu corazón, está en el mío. Pero ¿de dónde empezamos a tener el problema? En la manifestación. Porque todavía nosotros en nuestras decisiones nos seguimos uniendo a la fuente equivocada. Todas tus decisiones tienen que ver con qué estás unido. Por eso es que Dios jamás toca el libre albedrío. Él anhela, desea que tú conozcas a dónde has sido introducido. Entonces, en el próximo tiempo, en la próxima estación que vamos a vivir, es poder en el Señor lograr capturar en qué hemos sido introducidos. No solo de dónde hemos sido sacados, sino dónde estamos siendo introducidos. Porque hay un desconocimiento en nosotros. Porque no solo Dios te rescató, sino que ahora quiere colocar su plan eterno dentro de ti. Su naturaleza. ¿Por qué? Porque en estricto rigor, el propósito de Dios Él dijo en Génesis que era que llenáramos la tierra, ahora lo estamos viviendo de nuevo, en llenando la tierra del conocimiento de Cristo. O sea, cada uno de nosotros nos vamos multiplicando, pero la pregunta es, ¿cómo te estás multiplicando? Porque cada multiplicación que nosotros tenemos, nos multiplicamos según su género. O sea, hermano, el perrito va a tener perrito o la perrita. El gato va a tener gatito. El ser humano se va a seguir multiplicando, va a tener seres humanos. Ahora, nosotros en Cristo, como hijos de Dios, también nos reproducimos. ¿Cómo debiéramos reproducirnos como hijos de Dios? Ahora, ¿cuánto de Dios hay dentro? Es lo que tú logras multiplicar. ¿Cuánto es lo que yo tengo de Cristo dentro? Es lo que yo logro que se multiplique en generaciones, el día de mañana, etc. Porque lo único que Dios reconoce ahora es su Hijo. No reconoce nada más. Él sacó de la ecuación la carne. Él ya llevó a la cruz todo lo que es carne. Entonces, cada vez que tú le presentas mérito en la carne, Dios dice, no conozco eso. No lo conozco. Porque Cristo ya lo crucificó. Y la cruz es eterna. ¿Qué es lo que Dios valida? Lo que hay de Cristo formado en ti. Lo que hay de Cristo formado en ti. Es lo único que te valida delante de Dios. Entonces, por eso que los hijos de Seba van y le dicen, y oran a Dios, y le dicen, y están orando a Dios por liberar un endemoniado, y él le dice, por el Dios que predica Pablo. A veces nuestras oraciones terminan siendo así, como el Dios que conocemos o hemos oído. Y dice, te mando que salga fuera, le dice al demonio. Y el demonio les contesta, los mira, le dice, mira, a Jesús conozco, a Pablo también, pero a ustedes no los conozco. Y dice que el demonio los salió persiguiendo y le hizo tirar la ropa, le hizo tirar todo. Les pegó. ¿Por qué
nosotros no tenemos autoridad, es porque no hemos conocido al Hijo. Hermano, el Padre vino para darse a conocer a Él a través del Hijo. Hermano querido, cuando tú vas a orar, tú debes orar, decir, quiero conocer más al Hijo. Porque si yo conozco al Hijo, conozco al Padre. Y si conozco al Padre, yo tengo la autoridad del Padre para que el reino de los cielos sea dado a conocer. Ahora, ¿eso tiene un precio que pagar? Claro. Es negarse a sí mismo. Y nosotros no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Mira, la Biblia nos enseña que no solo el anhelo del Padre es que seamos salvos. ¿Dios quiere que seamos salvos? Sí. Y hay mucha gente que es solo salva y se va al cielo por distintas circunstancias. Pero tú estás acá para recibir ahora la segunda porción. La Biblia dice que nosotros, el anhelo de Dios es que tú vayas al pleno conocimiento de Él. ¿Cuál es la tarea? Ir en pos del pleno conocimiento de Cristo. Ir en pos del pleno conocimiento de Cristo. Porque cuando tú conoces Cristo, te conoces a ti. Cuando tú conoces más a Cristo, Margarita, puedes conocer lo que ha sido puesto en ti. Y si conoces lo que ha sido puesto en ti, tú empiezas a ver la vida con otros ojos, la circunstancia con otros ojos, y empiezas a ser gobernado y dirigido por una sabiduría y una inteligencia que es superior. ¿Cuál es? La inteligencia del Espíritu. Tú llegas a Dios con un conocimiento plano de la vida natural, de la vida silvestre, por decirlo de una forma, pero Dios anhela no solo que tú te vayas al cielo, sino que tú puedas entrar ahora en otra dimensión y empezar a conocer el pleno conocimiento de Cristo. No tenemos para poner. Tenemos. Primera de Timoteo 2:4. O anótelo usted para que lo tenga. Primera de Timoteo 2:4 dice que el anhelo del Padre no solo que seamos salvos. Pongamos el 3 y 4 para que se entienda la idea. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos, diga todos, los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quiénes? Diga todos. Dígale al que está al lado suyo, dígale, ¿y tú también? Y ahora contéstele, no te hagáis el leso, tú también. Todos. ¿Estamos incluidos? Todos. El reino de los cielos es para... No es para alguno. Ahora, dice que el reino de los cielos, los valientes lo arrebatan. ¿Por qué? Porque es de valiente, hermano querido, negar tu persona. Es de valiente. No cualquiera es capaz de disimular la ofensa. No cualquiera es capaz de callarse en un momento de crisis y dejar que Dios actúe. No es fácil. Es de valiente. Los valientes lo arrebatan porque nosotros creemos que esa cosa es como salir a pelear con una espada, así como cortar orejas. No, la valentía parte acá. Porque cuando el matrimonio está peleando, un valiente tiene que levantarse y decir, no vamos en la dirección correcta. Estamos alejándonos del pleno conocimiento de Cristo para funcionar en la carne. Eso necesita valentía. ¿Qué se necesita? Valentía. Levantar mis manos y reconocer en los ambientes que Él reina, que Él es el Señor, que Él es sobre todas las cosas, se necesita valentía, porque se levanta todo un sistema. Te volviste rayado. Pues, el canuto. A mí me dicen el pastor, obispo, me dicen de todo en la oficina.
Y los que molestan más, porque como no tienen ni idea, le digo lo que me dicen. Sí, pues dice. Como creen que como creen que todas las religiones son iguales y me dicen el testículo de Jehová, porque creen que yo soy testigo de Jehová. Yo me río. Hermano querido, Dios necesita esta valentía, porque aún un valiente va al pleno conocimiento de Cristo. Porque Dios no quiere que ignoremos. Dios no es un Dios de ignorancia, Dios es un Dios de conocimiento y avanzada. Por eso dice la Biblia que Él envió a su Hijo para darse a conocer. O sea, Dios siempre ha anhelado que tú le conozcas. Yo pensé que usted esto lo iba a mover un poquito más. Pero, hermano querido, que el Dios creador del cielo, de la tierra, de la galaxia, esa galaxia, esas estrellas que no se pueden contar, ese Dios que habita, dice Timoteo, dice, en luz inaccesible, o sea, ese Dios que era inaccesible. O sea, Dios, por mucho que el hombre hubiera querido, no podía acceder a Él. Ese Dios dice, no, yo quiero que ellos me conozcan. Hermano, yo le hice esta pregunta a alguien. Le dije, si tú tuvieras 100 millones de pesos en tu mano cualquiera, ¿a quién se lo mandarías a guardar? Hermano, guárdame estos 100 millones porque necesito... ¿Cuántos serían gatos como en la carnicería? Lo haríamos como esa película de tonto y retonto que se encuentran un maletín lleno de dinero y ellos estaban pasando hambre y ¿qué es lo que hacían? Gastaban plata y ponían un papelito 100.000 y lo guardaban. 100.000 lo guardaban. Y después cuando van a devolver el dinero, le devolvieron puros vales por. Porque, hermano querido, el conocerlo a Él es un peso. Es una responsabilidad. Diga, el conocerlo más a Él es una responsabilidad. Por eso la Biblia dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? No, mejor no. Dejémosle eso al pastor. Pero no hemos entendido que la liberación de la carne, la liberación del pecado que te asedia, es directamente proporcional con conocerlo más a Él. Entre más tú lo conoces a Él, más Él es liberado. ¿Y cómo vivimos nosotros? Vivimos en estados fluctuantes. Y de verdad, hermano querido, ¿a quién de nosotros, así honestamente nos ha pasado? Decimos, ¿y yo hice eso? Pucha, que fui tonto. Ay, ¿en qué estaba? Levante la mano a quién le ha pasado. ¿Qué te demuestra eso? El control de la ignorancia que hay en nosotros, del conocimiento pleno de Dios. ¿Sí o no? ¿Entiende? Todo lo que está dentro de ti, me quedan 15 minutos, todo lo que hay en nosotros que no está de acuerdo al orden de Dios es ignorancia. La pregunta es, ¿cuántas cosas ignoramos? ¿Cuánto ignoramos? Gabriel lo leyó la semana pasada, en Juan capítulo 17, verso 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo a quien has enviado.
Es un conocimiento. La vida eterna se trata de conocerlo a Él. Pero no un conocimiento en la cabeza, sino un conocimiento experimental. Un conocimiento intrínseco de adentro. Mira, en Efesios 1, verso 15, por ahí, a ver, ¿lo puedes buscar? Dice que Pablo oraba por ellos para que ellos recibieran espíritu de sabiduría e inteligencia en el espíritu, para que sepáis. Mira, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento. Un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Hermano, debemos despertar. Señor, despiértame a conocer qué es lo que ha sido puesto dentro de mí. ¿En qué consiste el reino de los cielos? ¿Qué es lo que yo tengo? Mira, por favor, el 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dice, para que sepáis, diga, para que yo sepa. Necesito espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque cuando yo lo conozco más a Él, sé cuál es la esperanza a la que he sido llamado. Conozco la riqueza de la gloria, de la herencia que me pertenece a mí. Cuando yo estoy orando, conocerlo más a Él. Es conocerlo. Tu tarea y mi tarea es conocerlo. El 19. Y mira, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? ¿Te das cuenta? Para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder. Para conmigo. Hay un poder que no es un poder cualquiera, es la supereminente grandeza de su poder para mí, que creo según la operación de su fuerza. Y el siguiente, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. El pueblo de Israel, y voy cerrando, yo estoy haciendo, no estoy dándole un tema, lo que estoy es despertando su conciencia. Quiero que usted pueda despertar que sus sufrimientos tienen que ver por la ignorancia. Aún sus victorias, porque nosotros todavía defendemos nuestras victorias humanas, también tienen que ver por nuestra ignorancia. Y vivimos fluctuantes entre victoria y fracaso. Pero cuando entramos en el pleno conocimiento de Él, aún nuestros padecimientos tienen un norte. Los momentos de victoria tienen un norte. Nuestros momentos de pesar tienen un norte. ¿Cuál? Conocerlo más claramente a Él. Conocerlo a Él. Conocerlo a Él. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Como decía Lavero, cada plaga constituía un Dios de ellos. Hermano querido, cada plaga que a ti te ocurre, cada problema, cada dificultad, cada rollo que tú tienes dentro de ti, no es para quedarte estacionado en esa posición, sino es para que algo Dios quiere derribar en tu interior. Porque mientras estén esos dioses puestos en nuestro corazón, impiden que el Hijo sea liberado. Porque ¿cuál era la misión? ¿Cuál era el fin de las plagas? Que los dioses fueran eliminados para liberar al Hijo. ¿O no? Deja ir a mi Hijo. Le dijo Dios a Faraón a través de Moisés. Deja ir a mi Hijo. Entonces acá hay un choque de naturaleza dentro de nosotros, que una ahoga al Hijo y la otra quiere darlo a conocer. El reino de los cielos se trata de eso, de que
El reino de los cielos trae a existencia, a un entendimiento, te trae a una claridad de quién es el Hijo y quién es el Padre. Pero los valientes lo arrebatan. Porque es de valentía reconocer que estás equivocado. A lo mejor no entiendes, pero te abre, Espíritu Santo, no. ¿Por qué estoy bebiendo estas aguas amargas? Necesito que sean dulces, pero el único que la puede endulzar cuando aparece en escena es Cristo. Es Cristo. Hay un momento de sufrimiento, claro, hermano querido, pero si Cristo no está siendo formado en ti, el diablo te está engañando y tú estás en un estado de sufrimiento sin intención, sin motivo, sin dirección. Eso es lo peor que nos puede pasar. Señor, hazme ver. Hazme ver. Si yo estoy en crisis, yo estoy en problema con alguien, Señor, quiero ver, porque cuando logro ver qué es lo que tú estás persiguiendo, aunque yo esté sufriendo, sé que mi resultado es conocerlo más a Él. Porque esta es la vida eterna, en conocerte a ti. Y el anhelo de Él es que no solo ser salvo. O sea, Dios se dio todo el trabajo de liberar al pueblo de Israel de las 10 plagas, derrotar a los dioses egipcios, pero la finalidad de Dios nunca fue solo sacar a su pueblo de la esclavitud, sino siempre el propósito de Dios fue introducirlos en la tierra que fluía leche y miel. El propósito de Dios no es solo que tú te vayas al cielo, sino introducirte en el reino de los cielos, la verdadera tierra prometida, la cual es Cristo, en el cual fluye leche y miel. En la tierra prometida también habían gigantes que habían que derrotar, pero la diferencia es que ahora tengo abundancia de leche y miel que me fortalece y me hacen ver y poder batallar contra esos gigantes y poderlos derrotar. Amén. Hermano querido, no estamos solos. Levante su mano y diga, no estoy solo. Tengo la vida de Cristo en mí. Tengo su persona. Tengo su habilidad, tengo el conocimiento divino, tengo la sabiduría del Espíritu, pero necesito verla. Necesito verla. Ser valiente, arrebatar lo que es mío, arrebatar a ese Cristo que es mío, arrebatar al Cristo que te pertenece. En el desierto hay un maná gratis, pero en la tierra prometida había que conquistar. Hay tiempo de disfrutar, que es gratis, pero hay tiempo de conquistar lo que me pertenece, porque quiero saber a qué he sido introducido. Que Dios pueda despertar tu corazón, hermano querido, porque la valentía se nota, un valiente se nota. Un valiente se nota, un valiente no está sentado, un valiente se levanta y va en la avanzada, como era ese hombre, que ese hombre merece nuestro reconocimiento, nuestra prédica, ese hombre que fue al rey David para decirle al rey David, para tapar su pecado, le dijo, anda y acuéstate con tu esposa, pero él dijo, no, yo quiero estar en la batalla, y durmió en las puertas del palacio. Pero alguien que no está nublado con el entendimiento es capaz de mandar a ese hombre en la avanzada. Pero él fue y dio su vida por la causa que era conquistar el reino de los cielos. Hermano querido, Dios te quiere dar una causa para tu vida. Tú no puedes seguir los días pasando en que hay problema, hay dificultad, sí, y parece que toda tu victoria tiene que ver con solucionar un problema. Y claro que es bueno, hermano querido, pero la mayor victoria es cuando el Padre
el Hijo y el Espíritu Santo te dan una causa para vivir. Y nuestra causa se llama Jesucristo. Mi causa se llama Él. Y pelearé la buena batalla de la fe para conquistar aquello para lo cual yo fui llamado, porque quiero entrar en un pleno conocimiento de Él. Voy en pos de conocerlo a Él. Hermano querido, esto es para que todos nosotros entremos. No es para dos. No era para Josué y Caleb, era para todos. Dios jamás despreció al resto. Eran todos. Pero los únicos que entraron fueron Josué y Caleb. Porque dice la Biblia que eran de otro espíritu. Y ahora el pacto que Dios hizo con nosotros nos dio su espíritu dentro de nosotros. O sea, ya no tenemos excusa. Ya podemos entrar porque ya tenemos el espíritu correcto dentro de nosotros. ¿O no? Podemos entrar, podemos conquistar, podemos ir al pleno conocimiento de Él. Pero ¿cuál es la gran diferencia? La valentía. La valentía es pagar un precio. Es pagar un precio. Pagar un precio, entendiendo que ya no peleamos contra la gente. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. El rollo no es con tu profesor, el rollo no es con tu jefe, el rollo no es con tu marido, el rollo no es tu esposa, el rollo no es tu papá, el rollo no es tus hijos, sino que vamos en pro de conquistar aquello que ya es mío. Hebreo dice esto terrible, dice que algunos gustaron el don celestial y dieron pie atrás. ¿Cuál es el don celestial? El don celestial es Cristo. El don celestial tiene que ver con que tú has conocido y experimentado el valor de perdonar. El valor de ser perdonado, el valor de amar de acuerdo al Hijo, el valor de vivir la paz, el valor de ser una persona que vive con una inteligencia y una sabiduría que está por sobre el nivel del entendimiento humano. Hermano, ¿cuántos millonarios les gustaría un minuto, un día de paz? Y tú tienes la paz dentro. Y eres como ese millonario que la desconoces. Jesús le dice a los discípulos, crucemos a la otra orilla. Y Él se pone a dormir en la barca. Y en medio de las aguas se levanta una tempestad. Vientos. Aguas. Yo no me imagino, ellos eran pescadores experimentados, pero aún la experiencia que habían tomado los llevó a un pánico. Hermano querido, no porque tú hayas navegado en tus barcas naturalmente, Dios no puede volver a usar eso mismo para que tú lo conozcas más profundamente. A veces nosotros creemos que tenemos cosas solucionadas y Dios te vuelve a meter en la misma barca y se levantan vientos más fuertes. De tal manera que Jesús iba durmiendo y fueron a despertarle. Decían, maestro, despierta que perecemos. Hermano querido, y ahí hay un confrontamiento de visiones. Lo que Jesús quería era enseñarle la operatividad de la fe. La operatividad donde Él los estaba introduciendo. Pero ellos miraron todo con ojos naturales y dijeron, no, esto perezco, no, es que ya no aguanto. ¿Cuánto hemos dicho? A veces hay situaciones que ya no aguanto. Hermano querido, todavía estás peleando. Ya la palabra no aguanto, ya no soporto. Es una palabra hecha en la naturaleza equivocada.
Porque dentro de mí, dentro de mí, está la verdadera realidad, la realidad del reino. Y no hay nada que lo pueda negar dentro de mí. Nada puede hacer frente a esa vida. El tema es que todavía no estamos viendo dónde estamos siendo introducidos. Hermano querido, ya no es tiempo de mirar los gigantes en la tierra prometida, sino empezar a ver la leche y la miel que fluye. Porque los gigantes, dice la Biblia, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de que mis enemigos son los enemigos de Dios? Cuando yo voy tras algo, mis enemigos son los enemigos de Dios. Hay momentos que Dios dice, no, yo necesito que tú entiendas que teniendo abrigo y comida, hay momentos que estar feliz. Ya resolverá Dios esto. Pero lo que necesito entender es qué es lo que Dios está haciendo dentro de mí. ¿Qué es lo que yo no estoy viendo? ¿Qué es lo que yo no estoy entendiendo? ¿Qué es, Señor? ¿Habrá dureza? ¿Habrá un gigante en mí? ¿Hay un rey puesto en mi trono? Dice el Señor. Lo más probable es que sí, que haya un rey puesto en el trono del corazón que le pertenece solo a Él. Amén. Solo a Él. Y tú has permitido que se sienten reyes equivocados, iras, contiendas, disensiones, orgullo, soberbia, dureza del prepotencia, arrogancia, sentada en el trono que le pertenece a Él. Señor, no quiero ser eso. Padre, esta mañana oramos. Oramos, Espíritu Santo, para que tú nos des la valentía de ir al frente y decirte a ti, Señor, no quiero que en el trono la leche y la miel, y tras el pleno conocimiento tuyo. Hermano, en los próximos días Dios valorará si eres valiente o no. Y vas. Y la valentía es algo que se nota, es algo que se da a conocer, es algo que te da propósito, es algo que aunque tu marido, aunque tu mujer, aunque nadie te siga, tú vas en pos de Él, porque lo que interesa es la conquista que el Señor quiere hacer. La conquista que Él quiere hacer en nuestros corazones. Vamos por más. Hermano, ponte en pie y ora por el que está al lado tuyo. Que nadie quiere decir llorar y desata la visión sobre él, desata su mente. Ora por favor. Hay hermanos que están presos en su mente. Hay hermanos que les cuesta avanzar. Por favor, ora. Derriba gigantes, por favor. Ojalá que no queden parientes. Por favor, que no queden parientes juntos. Sepárense los parientes. Separados. Oren unos con otros. Mézclense. Busque a alguien. Ariela, está ahí el Cristian, está ahí los dos Cristian, ahí con Bernardo, con Cristian. Oren, por favor, no se distraigan. Oren. Y si alguien queda solo, agréguese un grupo de 3. Oren, abrácense. Padre, nos desatamos de mentira, engaño, destrabamos a mi hermano en el nombre de Jesús. Dile con autoridad, yo lo destrabo en el nombre de Jesús, para ir en pos del pleno conocimiento de Cristo. Oh, macara, mamá, machere, mayaso. Vamos por más, dile, vamos por más, hermano, vamos por más. Despierta, Espíritu Santo, en nuestros corazones el deseo de ir más por ti. Oh, rabababashere mayansaya corre bashebake. Declaramos tu victoria, Señor, en nosotros, porque tenemos ya el victorioso. Haznos ver
Haznos ver. Queremos ver, Señor, queremos ver. Anhela, hermano querido, anhela ver. Entrega angustia, entrega la opresión, eso que te oprime esta mañana, entrégalo, suelta. Padre, soltamos, Señor, soltamos el peso que nos asedia, ese peso que no nos hace ver con claridad, lo soltamos, Señor. Que el Espíritu Santo llene este lugar. Llena el corazón, Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Necesitamos ser liberados una vez más de nosotros mismos, del engaño, de la mentira. Vamos por más. Levante sus manos un momento para ir terminando. Y ore ahí, dile: Señor, dame la capacidad de ir por más. Me abro a que los gigantes caigan. Derriba en mí, Señor, los gigantes. Quiero ir por más de ti. Cautívame, Señor. Cautívame, que el reino de los cielos sea una verdad en mí. Que el reino crezca. Me expongo delante de ti para que el reino crezca, Señor. Gloria a ti. Amén y amén.